Un caza vale tanto como una ciudad entera y, sin embargo, ningún país del mundo puede decir con certeza quién ganará en una pelea entre el Su-57 ruso y el F-22 estadounidense. Occidente lleva 10 años diciendo que el avión ruso es un fracaso, una copia barata, un ladrillo volador que puede verse en el radar a cientos de kilómetros de distancia. Pero, ¿qué pasa si todo esto no es más que propaganda y la verdad real sobre el Su-57 es capaz de trastocar todo lo que se sabe sobre la guerra aérea en el siglo XXI? Para comprender de dónde vino este avión y por qué se convirtió en el caza más comentado del planeta, es necesario remontarse a la década de 1980, cuando una palabra puso patas arriba el mundo de la aviación. Y esa palabra es sigilo. Los estadounidenses fueron los primeros en comprender que el futuro del combate aéreo no pertenece a quien vuela más rápido, sino a quien es invisible. En 1988, un bombardero Bell-2 Spirit despegó de una base aérea en Nevada, parecido a una mantarraya negra gigante, y quedó claro que las reglas del juego habían cambiado para siempre. El Pentágono lanzó inmediatamente un programa de combate táctico avanzado, cuyo objetivo era crear una máquina capaz de ganar superioridad aérea incluso antes de que el enemigo se diera cuenta de que la batalla ya había comenzado. El resultado de este programa fue el F-22 Raptor, un avión que fue descrito como el pináculo de la ingeniería, un arma absoluta que no tenía análogos en el mundo. Los generales estadounidenses no dudaron en declarar que un Raptor era capaz de destruir un escuadrón completo de cazas de cuarta generación, y según los resultados de los ejercicios, se veía exactamente así. La Unión Soviética, y luego Rusia, vieron esta situación de manera completamente diferente. Los diseñadores rusos eran muy conscientes de que el sigilo era importante, pero creían que los estadounidenses se dejaban llevar demasiado por la invisibilidad en detrimento del rendimiento del vuelo. La lógica era simple y directa en ruso. ¿De qué sirve ser invisible si te detectan desde otra dirección y no podrás esquivar un misil porque tu avión maniobra como un hierro? Es por eso que el concepto ruso de caza de quinta generación se basó en el equilibrio desde el principio. Sí, es necesario reducir la firma del radar, pero no a costa de perder velocidad y maniobrabilidad. A principios de los años 90, Rusia lanzó el programa MFE, un caza de primera línea multifuncional. La oficina de diseño Mikoyan presentó su proyecto MiG-144. Se trataba de una máquina ambiciosa con ala delta y cola delantera horizontal, capaz de competir con el Raptor, según los planes de los ingenieros. Incluso se construyó y puso en vuelo un prototipo en el año 2000, pero para entonces ya era demasiado tarde. Los años 90 golpearon con fuerza destructiva a toda la industria de defensa del país. Las fábricas se quedaron sin pedidos. Los ingenieros salieron a comerciar en el mercado y la financiación del programa se redujo a cero. El MiG-144 siguió siendo el único prototipo y el programa MFE se cerró. Pero fue en ese momento cuando sucedió algo sorprendente. Mientras el MiG sufría el colapso de sus esperanzas, la oficina de diseño de Sukhoi tomó una medida que cambió toda la historia de la aviación rusa. Con su propio dinero, sin orden gubernamental, sin garantías ni contratos, Sukhoi comenzó a construir un avión experimental, que debía demostrar que la escuela rusa de ingeniería estaba viva y era capaz de crear la tecnología del futuro. Este avión fue designado S-37 Berkut. Y cuando apareció por primera vez en público, el mundo se quedó sin aliento. El Berkut tenía un ala en flecha hacia adelante, una solución que ningún fabricante en serie del mundo había intentado antes. Las alas de este avión estaban dirigidas hacia adelante, no hacia atrás, lo que le daba una apariencia completamente fantástica, casi alienígena. Berkut voló, maniobró y demostró que la oficina de diseño de Sukhoi es capaz de hacer lo imposible incluso en los momentos más difíciles para el país. Fue Berkut quien convenció al gobierno ruso de que debía confiar en Sukhoi. A principios de la década de 2000, cuando la economía del país comenzó a recuperarse, Moscú lanzó un nuevo programa, PACFA, que significa Complejo Avanzado de Aviación de Primera Línea. Prácticamente no había competencia entre las oficinas. Tras el fracaso del MiG y la brillante demostración del Berkut, la elección era obvia. Sukhoi recibió el contrato y decenas de los mejores ingenieros del país se sentaron a diseñar el avión que se convertiría en la respuesta rusa al F-22 Raptor. El trabajo se desarrolló en el más estricto secreto. Ni fotos, ni filtraciones, ni siquiera descripciones aproximadas.
El mundo entero se preguntaba qué estaban construyendo exactamente los rusos, y los foros y blogs militares estaban ahogados por rumores y especulaciones. Nadie sabía cómo era este luchador secreto, pero todos entendían una cosa. Cuando finalmente aparezca, la aviación mundial ya no será la misma. 10 años de secreto terminaron un día helado de enero de 2010. En el aeródromo de Komsomolsk-del-Amur, entre las colinas nevadas del lejano oriente, un extraño avión con la designación de fábrica TEL-50 entró en la pista y despegó del suelo. El primer vuelo duró solo 47 minutos, pero esos minutos fueron suficientes para que el mundo entero explotara. Las fotos y los vídeos se volvieron virales instantáneamente en Internet, y como era de esperar, la reacción occidental fue de desprecio. Los expertos, periodistas y blogueros occidentales afirmaron de inmediato que los rusos simplemente copiaron el F-22 Raptor, rediseñando ligeramente la carrocería, y que no había nada nuevo en este automóvil. Los titulares estaban llenos de palabras sobre una patética falsificación, que Rusia estaba tratando de seguir el ritmo de Estados Unidos y estaba fracasando estrepitosamente. Pero aquellos que entendían la aviación un poco más profundamente que los titulares de los periódicos vieron una imagen completamente diferente. A primera vista, el parecido con los coches americanos de quinta generación era realmente sorprendente. Bordes biselados, quillas inclinadas, formas angulares distintivas diseñadas para reflejar las ondas de radar lejos de la fuente. Pero esto no es copiar, esto es física. Las leyes del radar son las mismas para todos, y cualquier avión diseñado teniendo en mente la reducción del sigilo tendrá inevitablemente características similares. Sin embargo, valió la pena mirar más de cerca los detalles y quedó claro que los diseñadores de Sukhoi iban por su propio camino. La principal diferencia entre el Sub-57 y el F-22 y F-35 es la ubicación de los motores. Los cazas americanos tienen motores escondidos en lo profundo del fuselaje, en una sola estructura con la carrocería. Los ingenieros rusos actuaron de manera diferente. Colocaron los motores en góndolas separadas, espaciadas a los lados, y crearon un amplio túnel entre ellos. Esta decisión vino directamente de la escuela de Sukhoi de Sigburo de la legendaria línea Su-27 y no fue dictada por la pereza y la falta de voluntad para ahorrar dinero, sino por un cálculo frío. Esta disposición crea sustentación adicional en ángulos de ataque elevados, y los motores ampliamente espaciados con vectorización de empuje convierten al avión en un acróbata aéreo, capaz de realizar maniobras que oscurecerían los ojos del piloto. Las aletas verticales del Sub-57 están inclinadas hacia afuera, y esto no es solo un guiño a la moda del diseño sigiloso. Las aletas inclinadas reflejan las ondas de radio hacia abajo y hacia los lados, impidiendo que regresen al radar enemigo. Pero los diseñadores rusos fueron más allá. Hicieron que estas quillas fueran totalmente móviles, convirtiéndolas en superficies de dirección completas que sirven no solo para controlar el rumbo, sino también para maniobrar en la batalla. Esta solución no fue tomada directamente del F-22, sino de su competidor perdedor, el avión experimental YF-23, que Nourzev presentó a la competencia por un prometedor programa de combate táctico. El YF-23 fue considerado más rápido, más sigiloso y más elegante que el futuro prototipo Raptor. Pero el Pentágono no lo eligió, prefiriendo la maniobrabilidad y una solución probada. Los ingenieros rusos estudiaron cuidadosamente ambos proyectos estadounidenses y sacaron lo mejor del perdedor. Las similitudes con el YF-23 no se limitaron a las células. El morro del Sub-57, si lo miras de perfil, sorprendentemente se parecía no tanto al YF-23 en sí, sino a su desarrollo, un concepto de caza basado en portaaviones para la flota estadounidense, que nunca se construyó. El morro ancho y plano, que se fusionaba suavemente con las curvaturas del ala, creaba un perfil aerodinámico optimizado tanto para altas velocidades como para maniobras a baja velocidad. Los hinchamientos delante del ala, los llamados hinchamientos de raíz del borde de ataque, merecen una discusión aparte. En el Sub-57 se hicieron móviles y funcionaron como una especie de timones delanteros, casi como la cola horizontal delantera del Sub-33 o de los cazas europeos, pero al mismo tiempo no sobresalían hacia adelante, no aumentaban la firma del radar y no creaban una resistencia innecesaria. Junto con las aletas móviles y la vectorización controlada del empuje del motor, estos flujos dieron al Sub-57 una cantidad de superficies de control que ningún caza de quinta generación en el mundo tenía.
El avión podía controlar su posición en el aire con una precisión con la que los pilotos de generaciones anteriores ni siquiera podían soñar. Pero este diseño también tenía puntos débiles, que los críticos notaron inmediatamente. Lo primero que llamó la atención de los especialistas fueron los dispositivos de control del motor. En el F-22 y F-35, las tomas de aire fueron diseñadas para proteger completamente las palas del compresor de la radiación del radar, porque las palas giratorias de la turbina somos un poderoso reflector de ondas de radio. En los prototipos del T-50, las palas del compresor eran visibles, lo que provocó una avalancha de burlas. El segundo problema fueron los inyectores del motor. Redondas, con titanio expuesto, eran sorprendentemente diferentes de las boquillas planas de dientes de sierra del F-22 y parecían tomadas de un caza de la generación anterior. Los críticos lo celebraron, afirmando que el Sub-57 no era un avión de quinta generación, sino simplemente una profunda modernización del Sub-27 en una nueva carrocería. Es cierto que, como suele suceder, resultó mucho más complicado e interesante de lo que afirmaban ambas partes. Desde el momento en que las primeras imágenes del T-50 circularon por Internet, la cuestión principal no fue el motor ni el armamento, sino una breve palabra: sigilo. ¿Qué tan invisible es realmente este avión? Se le puede incluso llamar caza de quinta generación si, según los analistas occidentales, brilla en el radar como un árbol de Navidad. Para entender esto, primero debes entender qué es realmente el sigilo, porque la mayoría de la gente lo entiende completamente mal. Sigilo no significa invisibilidad. Ningún avión en el mundo, incluidos los estadounidenses, es completamente invisible para los radares. La esencia de la tecnología es diferente. El radar del enemigo detecta el objetivo, pero lo hace demasiado tarde, a una distancia tal que el misil antiaéreo ya no tendrá tiempo de alcanzarlo y el caza enemigo no tendrá tiempo de capturar el objetivo y disparar el misil al aire-aire. El bombardero B-2 fue diseñado para deslizarse entre las áreas de cobertura de la defensa aérea soviética, y el F-22 fue diseñado para ser el primero en detectar al enemigo y atacar antes de que el enemigo se diera cuenta de que había alguien cerca. No es magia, es matemática. Y el parámetro clave en esa matemática se llama área de sección transversal efectiva, o ESR, una medida que mide qué tan grande aparece un objeto en una pantalla de radar. Y aquí es donde comienza la diversión. Los documentos de patente para el diseño del Sub-57, que se filtraron al dominio público, indicaban un EPR estimado de 0,1 a 1 metro cuadrado. A modo de comparación, el área de dispersión efectiva del F-35, según estimaciones públicas, es de aproximadamente 0,00005 metros cuadrados. Y el F-22 tiene esta cifra. Esta cifra es de aproximadamente 0,00001 metros cuadrados. La diferencia es colosal. Y los críticos inmediatamente aprovecharon estas cifras, diciendo que el caza ruso tenía una visibilidad más cercana al antiguo Sub-27 que a un avión real de quinta generación. Pero los expertos que saben leer algo más que titulares han prestado atención al matiz más importante. Un equipo de ingenieros de aviación y entusiastas del proyecto Aircraft 101 llevó a cabo una extensa investigación independiente. Crearon modelos 3D detallados de varios aviones de combate modernos y los aplicaron a través de modelos matemáticos de la dispersión de ondas de radar en una amplia gama de frecuencias. Los resultados fueron extremadamente reveladores. La RCS mediana del Sub-57 en el sector delantero de 120 grados fue de 0,48 metros cuadrados, lo que en general coincidía con los datos de la patente filtrada. El EPR medio del F-35, según los mismos cálculos, fue de 0,06 metros cuadrados. Sí, la diferencia es significativa, pero no tan catastrófica como afirmaban los titulares de los periódicos. Sin embargo, lo más importante se escondía en los detalles. Estos cálculos se realizaron considerando la forma pura del avión, sin tener en cuenta los materiales absorbentes de radar que se aplican a la superficie. Según trabajos científicos publicados sobre recubrimientos radioabsorbentes, estos materiales pueden reducir la ESR de un objeto entre un 20 y un 90%. Dependiendo de la frecuencia de irradiación y el área de cobertura. Sin embargo, ni un solo caza en el mundo está completamente cubierto con estos materiales. Se aplican en áreas críticas, trampillas, juntas de paneles, bordes de entradas de aire. Es decir,
a aquellos lugares donde las ondas de radio se reflejan con mayor intensidad. Esto significa que el EPR real de los aviones rusos y estadounidenses en condiciones de combate es significativamente menor que los valores calculados para una estructura desnuda. Pero nadie fuera de los laboratorios secretos puede decir con certeza cuánto exactamente. Los críticos que afirmaban que el RCS del Su-57 era 200 o 1000 veces peor que el del F-35 simplemente manipularon los números, comparando el RCS mínimo del avión estadounidense desde una perspectiva ideal con el RCS medio del ruso en todo el sector delantero. Si hacemos una comparación honesta en las mismas condiciones, entonces el Sub-57 pierde. Esto es cierto, pero pierde a veces, no miles de veces. Cualquier radar moderno experimenta serias dificultades para detectar y rastrear de manera estable un objetivo. Con una ESR de menos de 1 metro cuadrado, y el caza ruso entra en esta categoría. Otra cosa es el hemisferio trasero. Esas mismas boquillas redondas con titanio expuesto y palas de compresor visibles que tanto indignaron a los expertos occidentales después del primer vuelo realmente crearon problemas. El metal caliente, las palas giratorias y la forma redonda de las toberas son potentes reflectores de ondas de radio. Y en la parte de cola el EPR del Su-57 era significativamente mayor que el de sus competidores estadounidenses. Pero los diseñadores rusos lo sabían desde el principio y no consideraron la situación desesperada, porque la solución a este problema se incluyó en el proyecto desde el primer día. Estaba escondido en un motor nuevo que aún no existía. Y fue este motor el que se convirtió al mismo tiempo en la principal esperanza y en la principal maldición de todo el programa. Los diseñadores de aviones rusos cometieron el mismo error durante toda la Guerra Fría, y cada vez les costó programas enteros y miles de millones de rublos. Comenzaron a construir el avión antes de que apareciera un motor adecuado. Exactamente lo mismo sucedió con el Sub-57, solo que la magnitud del problema resultó ser mucho más grave de lo que nadie podría haber imaginado. Cuando el TED-50 despegó en 2010, estaba propulsado por motores AL-41 y F-1, turbinas desarrolladas a partir de la familiar familia AL-31, el mismo que impulsaba al legendario Sub-27. Para el primer vuelo del prototipo, esta fue una decisión normal, porque muchos de los cazas más exitosos del mundo volaron por primera vez a los cielos con motores temporales. El Rafale francés voló con motores estadounidenses, el propio Sub-27 comenzó a realizar pruebas con turbinas de preproducción, y esto no molestó a nadie, porque el reemplazo del motor por uno estándar se realizó rápidamente. El problema con el Sub-57 es que no funcionó rápidamente. El motor con el que se puso en marcha todo llevaba el nombre en clave, Producto 30, y en los documentos oficiales se designaba como AL-51. Se suponía que este motor sería un verdadero avance tecnológico. Empuje del posquemador de más de 18 toneladas. La capacidad de mantener un vuelo de crucero supersónico a una velocidad de aproximadamente 1 Mach y medio. Sin encender el posquemador, nuevas boquillas de dientes de sierra similares a las que se encuentran en el F-135 estadounidense y una sección caliente completamente cerrada, que se suponía que resolvería el problema de la firma del radar desde el hemisferio trasero. En esencia, se suponía que el Producto 30 transformaría el Su-57 de un muy buen caza plus de cuarta generación a una verdadera máquina de quinta generación. Pero su desarrollo se prolongó durante años y los Su-57 en producción continuaron saliendo de la línea de montaje junto con el antiguo AL-41 F-1. Sin el Producto 30, el avión no podría realizar un vuelo de crucero supersónico con todo el equipo de combate. El Su-35, equipado con motores similares, era capaz de realizar supercrucero, solo que en una configuración ligera, sin armas externas y con un suministro mínimo de combustible, lo que era prácticamente inútil en combate real. Esto significó que el Su-57 en su forma actual se vio privado de una de las ventajas clave de un caza de quinta generación, la capacidad de luchar a velocidades supersónicas sin quemar combustible a un ritmo monstruoso en el posquemador. Pero en cuanto a maniobrabilidad, el AL-41 F-1 hizo su trabajo de manera brillante. Estos motores estaban equipados con vectorización de empuje controlada tridimensional. Las boquillas podían desviarse no solo hacia arriba y hacia abajo, como en el F-22, sino también hacia los lados, lo que le daba al piloto la capacidad de girar instantáneamente el automóvil casi alrededor de su propio eje. La proporción de arma de empuje del Sub-57 con una carga de combate excedía 1.
Lo que significaba una cosa simple: el avión podía acelerar mientras se movía verticalmente hacia arriba. Y en combate cuerpo a cuerpo esto lo convertía en un adversario extremadamente peligroso. Pero la guerra aérea moderna hace tiempo que se alejó del combate cuerpo a cuerpo por turnos. Y todas estas capacidades acrobáticas, aunque espectaculares, significaban poco sin una potente electrónica. Y aquí el Sub-57 se mostró desde un lado completamente inesperado. El sistema de radar NZ-036 Belka instalado en este caza no tenía análogos directos en ningún otro avión del mundo. El Belka constaba no de uno, sino de 5 conjuntos de antenas independientes. La antena principal en el cono de la nariz operaba en la banda X y proporcionaba detección y adquisición de objetivos a larga distancia. Las 2 antenas laterales, también de banda X pero con un alcance más corto, estaban inclinadas y daban al piloto una vista de casi 270 grados alrededor del avión. 2 antenas más ubicadas en los flaps de las alas operaban en la banda L a frecuencias más bajas y se usaban como parte del complejo de guerra electrónica. 5 antenas que funcionan en diferentes rangos de frecuencia, zonas y direcciones, crearon una esfera de conciencia alrededor del avión, que era extremadamente difícil de penetrar desapercibida. Delante de la cabina del piloto había una estación de localización óptica y un sistema de búsqueda y seguimiento de objetivos por infrarrojos, que permitía detectar aviones enemigos mediante la firma térmica de sus motores y utilizar misiles guiados por infrarrojos sin necesidad de encender el radar. Esta era la misma capacidad que tenía el F-35, pero que el F-22 Raptor aún no tenía. Todos los datos de 5 antenas de radar, una estación de localización óptica y sensores a bordo se fusionaron en una sola imagen gracias a un sistema de síntesis de sensores. La computadora de a bordo procesó los flujos de información y proporcionó al piloto una situación táctica completa en las pantallas de la cabina. Pero el arma más formidable del arsenal del Sub-57 era el misil R-37M. Misiles guiados aire-aire de ultra largo alcance capaces de alcanzar objetivos a más de 200 kilómetros de distancia. Ocultos en compartimentos de armas internos, estos misiles permitieron al Sub-57 atacar primero mientras permanecían fuera del alcance de los cazas enemigos. Y delante del caza ruso había otra carta de triunfo, de la que pocas personas hablaban en serio. Su propio dron de combate es el dron de ataque pesado S-70 Okhotnik, diseñado como un compañero fiel para trabajar en conjunto con un caza tripulado. El pesado dron S-70 Okhotnik salió del taller de montaje de la planta de aviación de Novosibirsk y parecía haber llegado de una época completamente diferente. Una ala voladora sin cola vertical, con una tobera de motor plana y una silueta depredadora, que recuerda a una copia pequeña del B-2 americano. A diferencia del Sub-57, que fue diseñado para priorizar la maniobrabilidad sobre el sigilo, el Okhotnik fue diseñado desde el principio para ser un vehículo sigiloso. Su forma fue dictada por una única tarea, una firma de radar mínima desde todos los ángulos. Y los mismos problemas que plagaron al Sub-57 con sus boquillas redondas y palas abiertas se resolvieron en el Okhotnik y en la etapa de dibujo. La idea era atrevida y absolutamente lógica al mismo tiempo. Se suponía que el Sub-57 actuaría como un puesto de mando volador, controlando a un grupo de varios cazadores a través de un sistema seguro de intercambio de datos, que recibió la designación OZOD, un análogo del sistema OTAN Link 16. El piloto del caza, a salvo a cientos de kilómetros de la línea de contacto, detectó objetivos utilizando su radar y sensores infrarrojos, y luego dirigió los drones para atacar. Los cazadores, invisibles al radar enemigo debido a su diseño, se acercaban sigilosamente al objetivo y atacaban sin que el enemigo se diera cuenta de dónde había venido la amenaza. Las dimensiones del S-70 permitieron llevar una carga de combate importante en los compartimentos internos, lo que lo convirtió no solo en un vehículo de reconocimiento, sino en un vehículo de ataque completo capaz de operar contra objetivos terrestres y aéreos. En el momento de los primeros vuelos conjuntos del Sub-57 Hunter, se hizo evidente que no se trataba de un proyecto en papel ni de una fantasía de los generales. El dron realmente voló y fue controlado desde un avión de combate. Pero entre las pruebas de vuelo y la producción en serie había un abismo lleno de una palabra simple y despiadada: dinero. La historia financiera del Sub-57 fue difícil desde el principio. En 2007, Rusia y la India firmaron un acuerdo intergubernamental para desarrollar conjuntamente un avión de combate de
quinta generación en el marco de un programa llamado FGFA. Delhi esperaba obtener su propia versión biplaza del automóvil y una licencia para producir en las fábricas. India sí, a cambio, invirtió cientos de millones de dólares en el programa de desarrollo. Los principales contratistas fueron la empresa Sukhoi del lado ruso y la corporación Hindustan Aeronautics del lado indio. Para Rusia, esta asociación era de vital importancia porque Moscú veía el dinero indio como la principal fuente de financiación para la producción en serie del Sub-57. Pero el programa PACFA tropezó una y otra vez. El motor del producto 30 llevaba años de retraso, la aviónica más moderna requirió infinitas mejoras. El radar Belka pasó por un largo ciclo de pruebas y cada prototipo del TEL-50 costó una suma astronómica. La parte india observó con creciente irritación cómo los plazos se desplazaban hacia la derecha mientras las promesas seguían siendo promesas. El ejército indio afirmó que el caza que se está creando no cumple con sus requisitos de sigilo y que la aviónica de combate y los radares no cumplen con los estándares de un avión de quinta generación. En 2018, a Delhi se le acabó la paciencia y la India, de hecho, congeló su participación en el programa, reservándose la posibilidad de volver al proyecto o comprar aviones terminados en el futuro si Rusia establece su producción en serie. La pérdida de dinero indio fue un duro golpe para todo el proyecto. Moscú se vio obligada a reconsiderar sus planes. Las ambiciones iniciales de 200 vehículos se redujeron a un modesto lote de instalación. Sin embargo, más tarde la situación mejoró. El 15 de mayo de 2019, el Ministerio de Defensa ruso anunció la compra de 76 cazas Su-57 de producción con entrega hasta 2028, pero las tasas de producción se mantuvieron bajas. El bautismo de fuego del Sub-57 tuvo lugar en Siria. En noviembre de 2018, el Ministerio de Defensa publicó imágenes de combate del avión, informando de más de 10 incursiones completadas. Informes aún más vagos hablaban de la participación del Su-57 en enfrentamientos aéreos sobre Ucrania, pero en las condiciones de una guerra de información total es imposible verificar estas declaraciones. Y ahora la pregunta que está en el título de este vídeo. Si el Sub-57 se enfrenta al F-22 en batalla, ¿quién ganará? La respuesta honesta es la siguiente. En su forma pura, tal duelo es extremadamente improbable, pero el equilibrio de poder no es tan unilateral como a los expertos occidentales les gustaría imaginar. El caza estadounidense es superior en sigilo, el ruso en maniobrabilidad y alcance de misiles. El F-22 no tiene sistema de detección de infrarrojos y el Sub-57 todavía está esperando sus motores estándar. El Raptor tiene casi 200 vehículos construidos, el caza ruso tiene muchos menos hasta el momento. Pero aquí es donde radica la principal intriga, porque la verdadera amenaza para Occidente puede no venir de donde se esperaba. El Jian 20 chino ya se está produciendo en masa en cientos de unidades, y sus tecnologías se superponen en gran medida con los desarrollos obtenidos durante el programa Sub-57. Y mientras todo el mundo discute quién es más genial, si un ruso o un estadounidense, el verdadero ajedrez se juega en un tablero completamente diferente. Si te gustó esta historia y quieres más análisis de este tipo, dale me gusta, escribe en los comentarios qué plan analizar a continuación y suscríbete al canal para no perderte nuevos episodios.